Muy buenas tardes. Estamos dando la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tertulia. Les estamos dando ingreso y conexión a partir del Zoom para las personas preinscritas a este evento y del Facebook Live a las personas que en este momento también se están conectando por esa vía. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya con nuestros protagonistas de esta tertulia. En breves minutos damos inicio, esperamos que terminen de conectarse. Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos conectados en esta tertulia correspondiente al ciclo de tertulias conmemorativas a los 30 años de la Constitución de 1991. Para mí es un gusto pues dar la bienvenida a los actores fundamentales en esta tertulia, tanto a la doctora Cristina Castro, editora general de la revista Semana, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Rosaristas, egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y por supuesto al doctor Fernando Carrillo Flores, uno de los protagonistas más importantes en este movimiento, en este proceso que se surtió en torno a la construcción de la Constitución de 1991. Esta tertulia, como las demás que hemos desarrollado desde el año 2019, están disponibles para todos ustedes en el canal de YouTube del Colegio de Abogados Rosaristas. Así que vamos a dar inicio a esta tertulia, por supuesto dándole la bienvenida al doctor Fernando Carrillo y a nuestra entrevistadora, la doctora Cristina Castro. Les pedimos que todas las dudas, bien sea a las personas que están aquí vinculadas dentro del Zoom y a aquellas personas que en este momento se conectan por vía del Facebook Live, nos hagan llegar sus preguntas en la medida en que se vaya desarrollando este diálogo entre la doctora Cristina Castro y el doctor Fernando Carrillo. Vamos a ir entonces teniendo en cuenta sus preguntas. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a esta tertulia. El agradecimiento para la doctora Cristina Castro y el doctor Fernando Carrillo. Y bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que están conectados con nosotros en el Colegio de Abogados Rosaristas, sea por nuestro Zoom o por nuestro Facebook Live. Para mí, pues es todo un honor presentar uno de estas charlas, de este ciclo de conferencias sobre un evento que nos toca a todos los abogados tan en el alma, como es los 30 años de la Constitución de 1991 y pues mucho más, teniendo un protagonista tan excepcional y también tan de la casa como el doctor Fernando Carrillo, a quien le doy la más calurosa bienvenida a pues el Rosario, que ha sido su casa desde hace como más de 30 años y que pues hablaremos ahora de ese simbolismo que tuvo la universidad en el proceso constituyente. Doctor Carrillo, lo saludo muy especialmente. Muchas gracias, doctora Cristina. Muchas gracias, doctor Boada. Un honor de verdad estar aquí en el Colegio de Abogados Rosaristas en esta actividad tan importante, con una gran entrevistadora. Además, y con todo el público, con toda la audiencia que está en este momento uniéndose a este evento de conmemoración de un fenómeno, tal vez el fenómeno político más importante que sucedió en Colombia en los últimos años, y donde el Rosario, como una vez más, en uno de esos hitos históricos en donde siempre ha estado comprometido, pues tuvo y jugó un rol fundamental. Pues es un gran placer estar con ustedes. El doctor Carrillo, pues como ustedes saben, fue un gran protagonista de ese momento histórico, pero además acaba de publicar este libro de la editorial Planeta, que se llama 4 de julio de 1991, esa fecha pues histórica en la que estos tres presidentes de la Constituyente le entregan al país el texto con el cual pues hemos vivido durante estas décadas y que ha transformado tan positivamente la vida de los colombianos. Y yo quisiera, doctor Carrillo, comenzar esta entrevista con ese libro, porque usted en los primeros capítulos cuenta algo que para mí pues era desconocido, y era que usted iba a estudiar medicina y que tuvo ese gran dilema después de no seguir la carrera de su familia, de si hacía derecho en la Javeriana o en el Rosario.
Cuéntenos por qué terminamos en la Javeriana y no en nuestro claustro. Bueno, realmente por esas circunstancias del destino. Mi padre rosarista, salido del Colegio Mayor del Rosario, no estudió medicina en el Rosario porque en ese momento no había medicina en el Rosario, pero estudió medicina en la Javeriana. Y yo siempre tuve pensado estudiar Derecho en el Rosario, un poco por ese antecedente y además porque no tenía muy claro cuál era el nivel de la Javeriana en los estudios jurídicos, al paso que en ese momento el decano de Derecho de Rosario, de la Facultad de Jurisprudencia, que además acaba de fallecer y quiero rendirle un homenaje, era el doctor Jorge Angarita Gómez, profesor de Derecho Civil, creo que falleció hace unas 2 o 3 semanas, compañero de colegio de mi padre. Entonces siempre, tanto el doctor Angarita como mi padre me habían inculcado que era en el Rosario donde tenía que estudiar Derecho. Pero la verdad sucedió que en la entrevista con el padre Giraldo en la Javeriana, el padre, eso fue exactamente, recuerdo, el día que murió el Papa Juan Pablo I, ese día el padre me dijo, tú tienes muy buen examen de admisión, yo quiero que seas javeriano. Y me dijo, mira, la ventaja de todo esto, que es algo además que anecdóticamente le duele mucho a los economistas, el padre Giraldo se había inventado un título doble en la Javeriana, donde uno si tomaba 3 o 4 materias más por año, le daban el título de socioeconomista. Entonces, con ese gran argumento, el padre me convenció que podía ser abogado y economista y que eso no le ofrecía ninguna otra facultad de Derecho. Y me dijo prácticamente de entrada en la entrevista que yo estaba admitido. Y se vino ese gran debate entre Rosario y Javeriana. Como la doctora Cristina lo menciona, mi primer gran predicamento, mi encrucijada del alma, como se dice normalmente, era si estudiaba medicina, derecho, porque vengo de una familia de médicos, padre, madre, hermanos, una aproximación con la medicina desde siempre, porque mi padre tuvo cargos en el Estado en temas de salud pública, por razones estrictamente técnicas, nunca políticas. Siempre lo postuló la Javeriana a ser secretario de Salud de Bogotá, secretario de Salud de Cundinamarca, director del Seguro Social, y me parecía que esa forma de servirle a la comunidad, la más directa, la ofrecía la medicina. Pero se presentaron todas estas circunstancias, nuevos hechos, y terminé además estudiando Derecho de la Javeriana por una razón adicional que la cuento en el libro, y es que me tocó vivir de cerca uno de los primeros magnicidios que hubo en Colombia, que fue el asesinato del entonces ministro de Gobierno del presidente López Milquelsen, que era el papá de mi mejor amigo, el exministro Rafael Pardo Huelvas, donde curiosamente con él hizo una especie de monografía para el colegio, porque él fue el ponente de la constituyente, de la pequeña constituyente de López en el Congreso de la República, por supuesto era el vocero del gobierno, y mi primera aproximación a algo jurídico o jurídico político, digámoslo así, fue precisamente esa monografía sobre la constituyente de López. Entonces, esa cercanía con Rafael Pardo, que era en ese momento el ministro de Gobierno, implicó que nosotros, mi gran amigo Rafael Pardo Abello y yo, intercambiáramos las profesiones. Y yo estudié lo que estudió el padre de él y mi amigo Rafael estudió medicina por mi padre. Entonces, esa es una anécdota muy bonita, además que le da mucha fuerza, pero siempre me quedé con esa inquietud de irme para el Rosario. Incluso cuando tuve alguna circunstancia también anecdótica que cuento en el libro, cuando a raíz de un acto que era académico, pero que se convirtió en político, porque la gente lo convirtió en eso en la Javeriana, con Luis Carlos Galán, yo fui expulsado por el vicerrector de la Javeriana y dije, yo me voy inmediatamente para el Rosario, que me iba feliz para el Rosario, valga la pena decirlo, pero el padre Giraldo nunca dejó hacer efectiva esa expulsión y pues me quedé en la Javeriana y me gradué en la Javeriana. Bueno, doctor Carrillo, y usted vive pues estos momentos tan convulsionados del país desde varias universidades. Usted pues cuenta en su libro que era profesor del Rosario, de la Javeriana, y que pues gracias quizás a ese contacto tan estrecho que tenía con el mundo estudiantil, pues queda en una posición muy privilegiada luego de ese también muy triste magnicidio que fue la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Cómo ese suceso tan trágico termina desenvolviéndose en algo tan, pues, tan positivo y tan transformador como fue el movimiento de la séptima papeleta? Sí, realmente lo que hay que destacar acá es que precisamente fue la universidad, fue la academia, digamos, la masa crítica de profesores y alumnos la que generó todo este fenómeno. Y como bien dices, Cristina, pues yo era profesor de 4 universidades en ese momento. En la Javeriana daba Derecho Constitucional
general en primer año, en el Rosario daba Hacienda Pública en tercero, en los Andes daba una cátedra en el Departamento de Ciencia Política que se llamaba Instituciones Políticas, y en la Santo Tomás, con el que es ahora magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Ibáñez, dábamos un curso de Derecho Económico en la maestría en Derecho Administrativo. Entonces, eso nos permitió como sumar una cantidad de actores, de estudiantes y de universidades, todas en un punto de convergencia, a mirar cómo nos sentábamos a reflexionar en relación con lo que había que hacer. Veníamos de un proceso de una gran frustración, de un gran bloqueo para la reforma institucional que venía reclamando en Colombia desde la constituyente de López y mucho antes. Y ese hecho fatídico del 18 de agosto de 1989, que además es un día que comienza lúgubre para Colombia, porque yo recuerdo que yo entré a dar clase constitucional en la Javeriana, clase de 7, y los titulares del periódico era que acababan de asesinar al coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia, y a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que había actuado contra el cartel de Medellín. Entonces, cuando yo entré a clase y tenía que dar cualquier cosa, tenía que hablar de los tipos de las tipologías constitucionales, además yo le dije a los estudiantes, hablemos de lo que está pasando en el país, esto es muy grave, esto es un callejón sin salida, yo quiero oírlos. ¿Qué nos íbamos a imaginar, Cristina, que esa noche a las 6:30 de la tarde, porque eso fue el 18 de agosto, iban a asesinar a Luis Carlos Galán? Entonces esto desencadena, eso en primer lugar como un proceso de reflexión, algo que además cuento en el libro y que no lo recuerda mucho la gente, que con la doctora Marcela Monroy, que era la decana de la Facultad de Jurisprudencia, y la doctora Marta Lucía Zamora, recuerdo mucho que era profesora de Derecho Penal, armamos primero un grupo de estudiantes para coadyuvar la exequibilidad de los decretos que expidió el presidente Barco esa noche terrible del 18 de agosto de 1989, que todavía son para Colombia y para el resto de América Latina unas herramientas muy importantes en la lucha contra el crimen organizado. El tema del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que ustedes saben que fue, por ejemplo, definitivo a la hora de procesar en los capos de otros carteles, en fin, una cantidad de medidas que consideramos nosotros ser un deber moral con los estudiantes coadyuvar esas medidas que por supuesto fueron declaradas ejecubles por la Corte. Y a la semana siguiente vino la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio no fue, como hoy dicen algunos, el día de la muerte o del entierro de Luis Carlos Galán, sino fue 8 días después. Fue el viernes 25 de agosto y ahí coordinamos salir de 10 universidades privadas y públicas, porque ya se había sumado la Nacional y otras universidades, y encontrarnos en la 26 y bajar caminando hasta el cementerio central a la tumba de Luis Carlos Galán. En silencio absoluto, sin un hecho de qué lamentar en materia de orden público, no se rompió una vitrina, en fin. Y con esto simplemente quiero resaltar el carácter totalmente pacífico de esa marcha, porque además estábamos todos con el ánimo en el piso y nadie sabía cuál era la salida de esto. Y decidimos comenzar a trabajar en las mesas que comenzaron en el Rosario, eso tengo que decirlo. Fue en el Rosario, esto fue de agosto, y hubo un momento en que se decidió que teníamos que apoyar a la reforma constitucional del presidente Barco. Pero como ustedes saben, el 15 de diciembre de 1989, que lo recuerdan mucho los colombianos, porque fue el día que la policía dio de baja al mexicano, a Gonzalo Rodríguez Gacha, y a su hijo en una finca en la costa atlántica, ese día el narcotráfico trata de meterle un mico a esa reforma constitucional y al presidente Barco y a su ministro de gobierno, que era el doctor Carlos Lemos, le toca tumbar esa reforma constitucional y quedamos nuevamente en ceros 15 de diciembre de 1989. Después volvemos a clase en enero y allí en el aula Cristóbal de Araque se produce digamos, el nacimiento de la séptima papeleta, porque hablando con los estudiantes estábamos reflexionando sobre los procesos electorales y cómo podíamos incidir en los procesos electorales, y yo les dije, ¿por qué no pensamos en meter un papelito nuevo en los sobres que se van a contar el 11 de marzo de 1990? Y entonces comenzamos a elaborar, digamos que la fortaleza jurídica de la séptima papeleta. Yo recuerdo mucho el diario El Tiempo, El Espectador, publica una columna que se llama Las 7 razones legales de la séptima papeleta. Y lo que hicimos fue darle mucha solidez jurídica a la teoría de la séptima papeleta, gracias a Marcela Monroy, que después me llamó un día a la decanatura y me dijo, cuéntame cómo es esa historia de la séptima papeleta. Y ahí, para terminar esta respuesta, me lleva al periódico El Tiempo. Su esposo era Roberto Posada,
en ese momento, D'Artagnan, uno de los grandes cronistas y periodistas políticos de Colombia, y él me dijo, oiga, Chino, esa teoría está muy buena, escríbase algo y yo le publico la columna en El Tiempo. Y salió publicada el 6 de febrero, martes 6 de febrero del 90, solo 5 semanas antes, Cristina, de las elecciones del 11 de marzo. Y esto fue pues una bola de nieve en donde todo el mundo terminó subiéndose y en 5 semanas logramos la victoria de la papeleta, la primera victoria, porque fueron 3, después podemos hablar de las otras 2 de la séptima papeleta. Doctor Carrillo, usted en su libro menciona pues en numerosas veces y más allá pues de este momento puntual el acompañamiento que hizo nuestra decana Marcela Monroy, que pues lamentablemente falleció hace poco tiempo de este proceso constituyente, cuando pues sucedió como esa trágica noticia, muchos la recordaban a ella como la madrina del proceso constituyente. ¿Usted qué papel recuerda que tuvo ella en esos meses en el movimiento de la séptima papeleta y en la construcción de lo que luego fue la asamblea? Un apoyo absoluto, decidido, incontrovertible de parte de ella desde el primer momento. Cuando ella oyó cuál era la magnitud que tenía la propuesta, inmediatamente se matriculó. Yo diría que fue la primera facultad de Derecho y la primera universidad que se matriculó abiertamente con la séptima papeleta, tanto que a la semana siguiente, por ejemplo, del asesinato de Luis Carlos Galán, ella es la que organiza las mesas de trabajo. Yo recuerdo mucho coordinadores de esa mesa, eran, por ejemplo, Juan Esteban Orduz, que hoy es el representante de la Federación de Cafeteros en Nueva York, o Alexandra Torres, que en este momento dirige el Centro de Convenciones Ágora de la Cámara de Comercio. Y yo recuerdo mucho entrar al Rosario porque eso no lo logramos en principio en ninguna otra universidad. Después aparecieron otras universidades haciendo lo mismo. Y era dividir los temas del país en las mesas de trabajo y toda la Facultad de Derecho pensando sobre soluciones para Colombia, porque eso era lo que no teníamos. Era, como ya lo decía, un callejón sin salida. Aquí nadie podía decir la salida de esta indignación, de esta incertidumbre en la que estaba Colombia después del asesinato de Galán, pues suponía que alguien señalara un camino. Y como después dijo precisamente la publicidad de la constituyente, encontramos que la constituyente era el camino, que yo creo que eso fue fundamental. Y ella nos ayudó a todo. Primero, a poner en la gran prensa el papel tan importante que jugaba la séptima papeleta. Segundo, a coordinar el movimiento estudiantil. Todavía podemos salvar a Colombia cuando ya entraron otras universidades. Tercero, en la organización misma del certamen electoral del 11 de marzo, que eso hay que contárselo hoy a los jóvenes, porque lo único que teníamos eran unos aparatos que ya no existen, que eran unos faxes, donde uno mandaba como una fotocopia de un sitio y llegaba a otro. Nadie tenía un celular, nadie disponía de un computador para compartir información. Y realmente fue hecho todo con las uñas. Y fue con las uñas, por ejemplo, como hicimos el recuento informal de las papeletas. Porque afortunadamente, pues se logró que la registraduría dijera abiertamente que esa entrada del séptimo papelito, porque lo recuerdo ahora porque eran 7, porque el primero era Senado, el segundo era Cámara de Representantes, el tercero era asambleas departamentales, consejos municipales, alcaldes, era la segunda elección popular de alcaldes, se elegía por primera vez al candidato del Partido Liberal por consulta y la séptima decisión fue ese papelito que decía voto por una Asamblea Nacional Constituyente. Así de simple. Era tan simple que se lo enseñamos a hacer a la gente, como lo cuento en el libro en RCN y en Caracol ese domingo 11 de marzo, porque mucho campesino y donde no llegaron las papeletas, porque además Tiempo y Espectador imprimieron páginas enteras de la séptima papeleta para que la gente recortara ese cuadrito y lo metiera con las otras 6 papeletas. Y ese fue, yo creo, la clave de todo el éxito, de la forma como Colombia se entusiasmó, se emocionó con la posibilidad de un cambio que se venía frustrando desde décadas atrás y finalmente se abrió el camino hacia la Asamblea Constituyente. Doctor Carrillo, en un momento tan convulsionado como el que se vivía en ese momento, pues hay dos caminos, o puede suceder un botazo, que estalle la indignación de manera violenta, o puede suceder algo tan y tan positivo como fue pues este camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasaba en Colombia o qué factores creen ustedes que se dieron para que sucediera la constituyente y no sucediera una tragedia o un momento tan difícil como podría ser un segundo Bogotazo?
Sí, yo creo que hay momentos en la historia de la sociedad donde las cosas tocan fondo y realmente ese momento de la historia de Colombia tocó fondo primero con el asesinato de Luis Carlos Galán, después con el asesinato de dos candidatos presidenciales. Es que esto es casi inverosímil, pensar que en ese proceso electoral de 1989-1990 asesinaron tres candidatos presidenciales. Eso realmente yo creo que es inédito además en el mundo y la gente estaba realmente arrinconada, acorralada, con un miedo profundo además, porque era un momento en que el narcotráfico, con el tema de la extradición, por ejemplo, tenía en un proceso de pánico a toda la sociedad colombiana. Entonces, cuando surge, digamos, como válvula de escape esta idea de la papeleta, como luz al final del túnel, la gente se agarra de ahí, ¿no? Hay momentos de la historia en donde el que encuentre un punto de convergencia de la sociedad, pues es el que lleva a la sociedad a hacer esa transformación. Y yo creo que eso fue lo que sucedió en 1990. Fue muy bien interpretado además por algunos, no por todos los personeros de la clase política. Yo siempre he dicho, Cristina, que por ejemplo fue un momento absolutamente excepcional, una especie de paréntesis histórico en la sucesión de hechos en Colombia, porque por primera vez no era la clase política la que formulaba una idea, sino salió totalmente de la universidad, salió de la sociedad civil, fue una iniciativa ciudadana, además con el respaldo y el prestigio que tiene la universidad, que eso le daba mucha consistencia a la propuesta. Esto no era con fines electorales, no era votar por fulano de tal, no, eso nunca se previó. Era votar por una idea que uniera al país y realmente lo unió. Usted dice en su libro que en el momento en que se concreta pues esa marcha del silencio y comienza este proceso, usted siente que ahí se derrotaron 100 años de imposibles. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero sobre todo, Cristina, al tema del consenso, a lo difícil que ha sido en la historia de Colombia y lo es todavía en este momento, de construir consensos, de construir proyectos comunes donde la sociedad avance. Los historiadores enseñan que una sociedad progresa cuando se identifica un proceso en donde hay un centro de convergencia, un punto de convergencia y la sociedad toda empuja ese proceso y sale adelante. Eso no se veía en Colombia, porque lo que veíamos era un pulso tremendo entre la institucionalidad y el crimen organizado. Y digamos que lo iba ganando el crimen organizado. Cuando el crimen organizado asesina a tres candidatos presidenciales, es evidente que el panorama era absolutamente oscuro. Era un país que decían las agencias de riesgo en ese momento y muchos analistas internacionales, era un país inviable por la amenaza tan grande del crimen organizado sobre toda la institucionalidad, por la desconfianza de la gente en una institucionalidad que está cada vez más cooptada o amenazada por el crimen organizado. Entonces me parece que ese es un elemento fundamental a tener en cuenta. Y esto como que hace recuperar la confianza de la gente en una vía institucional. El hecho de que, por ejemplo, informalmente, como pasó el 11 de marzo, se contaran 2 millones de papeletas, pero después que el presidente Barco, esa noche, que fue uno de los acontecimientos más importantes, el 11 de marzo, a mí me llama Horacio Serpa, a quien yo no conocía, y me dice, los espera el presidente Barco mañana a las 5 de la tarde porque quiere felicitarlos, y de hecho Barco esa noche destacó por encima de todo que el resultado electoral apoyó fue la séptima papeleta, y ese día nos dijo Barco, voy con todo por la constituyente. Y efectivamente, ese 11 de marzo, que fue la primera victoria, señaló un segundo paso, que fue el 27 de mayo, cuando se votó por primera vez en la historia de Colombia con tarjetón electoral. Y se votó por los candidatos que eran candidatos a la presidencia, encabezados por el presidente César Gaviria, Rodrigo Lloreda, Álvaro Gómez, y se puso la séptima papeleta allí, en ese tarjetón, y sacó el 89% de voto favorable. Eso ya era pavimentar el camino, ya no solo generar un hecho político, sino un hecho político electoral de cambio institucional que suponía y que obligaba a que todas las instancias institucionales del país reconocieran ese hecho, porque para poder llegar allá, el presidente de Barco, y esta es una reflexión jurídica muy importante, tuvo que expedir un decreto que, fíjense la paradoja, fue un decreto de estado de sitio que necesitó de la bendición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se pudiera votar el 27 de mayo. Como después, ya siendo presidente, hizo un gran acuerdo político. Esa foto que sale en la portada del libro es la firma del acuerdo político
entre el presidente de la República y los jefes de los partidos y organizaciones sociales, que fue por segunda vez, además, a la Sala Constitucional de la Corte y ganamos por un voto. Con el país dividido de si era constitucional o no la séptima papeleta, afortunadamente ahí se allana el camino, eso fue el 9 de octubre de 1990, y las elecciones ya para la constituyente, la elección de los delegatarios, se produce el 9 de diciembre, que es, digamos, la tercera victoria electoral de la séptima papeleta en menos de 10 meses. Usted cuenta en su libro una anécdota también muy particular, y es que ustedes en ese momento, el movimiento estudiantil, se tenía tanta fe que pidieron una cita con el entonces candidato César Gaviria y le pidieron que cambiara el eslogan de su campaña para un sí a la constituyente. ¿Cómo fue eso y en qué termina ese acercamiento que ustedes tienen con él, que pues a todas luces, pues, que en ese momento más o menos se sabía que iba a ser el presidente electo? Sí, realmente él fue como el único líder político que recibió con beneplácito la séptima papeleta. Primero, porque venía de ser el sucesor de Luis Carlos Galán. Segundo, porque de alguna manera la séptima papeleta era como el portaestandarte de todo el legado de Galán. Eso estaba muy identificado con muchos de los que hemos sido. Además, yo había sido el coordinador del movimiento galanista prácticamente los 5 años de la carrera en la Javeriana. Gaviria sabe todo eso y Gaviria se matricula inmediatamente y dice: yo voy a comenzar a hablar en la plaza pública, pero es que estábamos hablando de 6 días antes de las elecciones del 11 de marzo. Es que todos los tiempos fueron muy cortos. Como recomiendan hoy en día los comunicadores de la política, que tienen que darse esos fenómenos, que son fenómenos de opinión que se imponen. Nunca deben pasar de un determinado lapso de tiempo. Y así fue con la séptima papeleta. Entonces nosotros lo vimos tan entusiasmado que le dijimos: oiga, ¿y usted por qué no mete el sí a la séptima papeleta en el famoso afiche, que fue además pues una de las causas de la victoria de César Gaviria, que era él con los brazos en alto y teniendo detrás la figura de Galán? Pero finalmente eso no se pudo concretar porque, claro, faltaban 5 días para las elecciones. Él no lo descartó, pero digo, ya no se puede hacer, pero yo les prometo que apoyo la papeleta en la plaza pública, y lo hizo además. ¿Cómo fue este proceso de selección, pues, de la gente que iba a ir a la constituyente para lograr un resultado, pues, tan diverso, tan atípico en la política, en donde por lo general, pues, digamos que uno está acostumbrado a que lleguen los grandes caciques, la gente que no quiere cambiar cosas? ¿Y qué es lo que pasa en esas elecciones para que llegue ese abanico de gente tan complementaria y tan diferente y se logre, pues, una constitución como la que tenemos? Yo creo, Cristina, que aquí sucedió algo muy particular, y fue que la clase política tradicional subvaloró, subestimó por completo la importancia, primero de la séptima papeleta y después del efecto que podía generar la Constitución como un hito esencial en la transformación institucional de Colombia. Y eso es evidente porque ellos no mostraron mayor interés en las listas a la constituyente. Y entonces, claro, se fue una cantidad de gente que no tenía nada que ver con la política ordinaria, digamos. Podía haber algunos que representaron los partidos políticos tradicionales. Yo digo, por ejemplo, el Partido Liberal tuvo 24 constituyentes, de los cuales la mayoría eran académicos, salidos de unas instancias distintas del manzanillismo y de la práctica diaria de la política. El Partido Conservador, representado nada menos que por un expresidente de la República, que fue el expresidente Misael Pastrana, solo sacó 5 constituyentes, por ejemplo. Y Álvaro Gómez, que yo creo que fue una de las personas que entendió el momento político que vivía Colombia, resolvió hacer una lista con personas que no habían sido necesariamente ni correligionarios de él, ni creían en sus ideas. Un poco lo que hace también Antonio Navarro con la lista de la Alianza Democrática M19. Yo cuento en el libro, eso nunca lo había contado, que a mí, por ejemplo, Álvaro Gómez me ofrece el tercer renglón de la lista como dirigente estudiantil, y yo le digo: yo tengo un compromiso con los estudiantes. Yo en ese momento, incluso no habían decidido los estudiantes en un congreso estudiantil en Manizales que yo fuera la cabeza de la lista, porque eso lo decidieron ellos, no lo decidí yo. Yo en ese momento estaba trabajando en el gobierno como consejero presidencial para la constituyente, para la reforma institucional. Y me parece que Álvaro Gómez desde ahí juega un rol fundamental. Todo ese cuento, por ejemplo, de 2 frases famosas de Gómez, de que hay que derrotar el régimen, por una parte, y por el otro lado, de que lo que importa es el acuerdo de lo fundamental, de alguna manera reflejan la actitud de Álvaro Gómez y del Movimiento de Salvación Nacional en plena constituyente. Yo les cuento, yo estuve
el semestre pasado metido tiempo completo en una universidad como profesor visitante y allá hicimos una especie como de asesoría ad hoc al proceso constituyente chileno. Y cuando uno cuenta que llegaron a la presidencia de la Asamblea 2 personas, una jefe de un movimiento guerrillero que había secuestrado a otra no 20 años antes, un año antes, y que ese secuestrador y secuestrado comparten la presidencia de la constituyente, todo el mundo dice, no, pues ahí sí pasó una cosa absolutamente extraordinaria. Y ahí no terminó la visión de Gómez, de Álvaro Gómez hacia el futuro, Cristina, porque la mayor parte, y esto lo documentó muy bien Manuel José Cepeda, en un libro en donde mira cómo se dieron las mayorías dentro de la constituyente, buena parte de las reformas progresistas de la Constitución de 1991 fueron resultado de la coalición entre el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez, la Alianza Democrática M19 y todo lo que eran los sectores alternativos. Uno de ellos era yo, porque yo representaba el movimiento estudiantil y siempre votábamos en bloque por el tema de derechos, por el tema del Estado social, por el tema de la dignidad humana, es decir, en una agenda que era una agenda progresista de la constituyente, y nunca nadie se imaginó que el protagonista de esas coaliciones tan progresistas iba a ser Álvaro Gómez Hurtado, que era presentado por muchos como un monstruo de la política colombiana, que había sido protagonista además de persecución de liberales y de cuántas cosas que nos ha contado la historia, y que llegó al final de su vida, porque yo creo que ese fue el acto final más importante de la vida de Álvaro Gómez, fue consciente del momento histórico que se vivía y sacó adelante la Constitución del 91 con ese espíritu de Estado social de derecho y de Estado democrático de derecho que la caracteriza. Doctor Carrillo, ¿de quién es la idea de formar esta presidencia tripartita? Porque de alguna manera, pues quizás también el otro gran momento simbólico, pues es esta foto de Álvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa, 3 personas tan diferentes, pero a su vez tan representativas de cada sector de la sociedad, quienes terminan pues firmando ese acto del 4 de julio de 1991. ¿Cómo se llega a conformar pues esa idea de que sea una presidencia colegiada y qué impacto tuvo en los momentos de discusiones? Yo creo que esa es una gran pregunta porque eso explica todo el funcionamiento de la constituyente. Cuando se comienza a redactar el reglamento de la constituyente comienza a sesionar el 5 de febrero de 1991. Y desde el momento en que regresamos de las fiestas de Navidad y comienza a discutirse el reglamento de la constituyente, la presidencia de la Asamblea iba a ser el resultado de la política tradicional. Y era entonces, hagamos la cuenta de cuál fue el grupo político que sacó el mayor número de constituyentes. Entonces, el liberalismo ha sacado 24 constituyentes. Estaba en el primer lugar. En segundo lugar estaba la Alianza Democrática M19, que ha sacado 19 constituyentes. Y en tercer lugar estaba el Movimiento de Salvación Nacional con 11 constituyentes. Los demás ya venían todos elegidos casi que de manera unipersonal. Ese fue el caso mío. En el caso de la lista del movimiento estudiantil, una cantidad de sectores alternativos. El Partido Conservador sacó 5 constituyentes. Y cuando ya la lógica tradicional de la política de que el partido que sacó la mayor votación es el que tiene derecho a la presidencia de la Asamblea, se produce ese acercamiento entre Álvaro Gómez y Antonio Navarro, y entre los dos dicen, pero es que nosotros tenemos 30 constituyentes entre los dos, y el Partido Liberal tiene 24. Y si nosotros nos presentamos como coalición, que fue lo que lograron, pues era inevitable que pusieran las mayorías en la Asamblea. Al punto que entiendo que el presidente de la época, el presidente Gaviria, cuando se entera que viene ya esta coalición, le dice a los correligionarios de su partido, aquí no hay nada que hacer. Ustedes acepten la presidencia tripartita porque de otro modo nos vamos a quedar por fuera de la mesa directiva de la constituyente, con total pragmatismo. Pero la razón de ser fue esa, que un poco es la respuesta a esta pregunta y a la anterior. Es el sentido de que aquí tenía que haber una coalición entre dos sectores, digamos, progresistas, con lo que eso representaba para que saliera una constitución de ese tipo de estirpe. Y por eso es tan importante entonces la presidencia tripartita, porque eso supone que aquí no hubo hegemonía de un solo partido. Eso supone que en las grandes discusiones había delegados de los 3 partidos y casi que del cuarto, porque fíjense ustedes, los partidos tradicionales eran el Partido Liberal, que llegó en Operación Avispa, como la llamó el presidente Alfonso López, no fue en lista cerrada donde sacó 24 constituyentes,
No, hubo varias listas que sacaron máximo 3 constituyentes y el resto llegaron solos. Decía el cofrade de Palacio Rudas que eso era como náufragos que agarrados del madero que quedaba en el mar llegaban exhaustos a la isla de la constituyente porque no había otra forma de llegar. Y esa es una analogía muy bonita, además que en ese momento causó mucho impacto cuando la dijo Alfonso Palacio Rojas, porque por ejemplo él siendo liberal llegó por una lista independiente y llegó él solo, pero claro, estaba dentro del paquete de los liberales. Entonces yo creo que esto marcó todo, marcó las deliberaciones, marcó las comisiones, marcó el manejo de los temas, absolutamente todo fue marcado por la presidencia tripartita en el sentido de que esta es una constitución hecha entre todos y para todos. Y yo lo he repetido muchas veces, esto es el consenso político más importante de la historia reciente de Colombia. El Frente Nacional no les llega, con todo el respeto histórico al Frente Nacional, a los tobillos del consenso que se creó en el marco de la constituyente. ¿Por qué? Porque no solo estaban 2 partidos, no solo era bicolor, sino que esto fue multicolor y entraron todas las organizaciones sociales que también estaban representadas por los movimientos que llegaron a la constituyente. ¿Cómo son las deliberaciones después? Uno, digamos que por las dinámicas, lo diferente que eran los constituyentes, pues uno pensaría que verdaderamente era muy difícil llegar a consensos sobre temas en donde pues pueden haber opiniones tan opuestas y sin embargo en un tiempo pues más o menos rápido se logra pues una constitución que tiene la respuesta a quizás casi todos los temas de la vida del ser humano, de la empresa, de la forma como se organiza la sociedad. ¿Qué recuerda usted de cómo se daban esas discusiones? ¿Qué método se utilizó para poder llegar a acuerdos tan trascendentales? Yo creo, Cristina, cuando a mí me preguntan qué fue lo más innovador de la constituyente o qué fue lo esencial del proceso constituyente, yo contesto el método. El método de respeto a la opinión del otro, el método de la búsqueda del consenso, el método de sentarse en una mesa a oír los argumentos del otro y reconocer la validez de los argumentos del otro así uno no los compartiera. Fue de alguna manera un proceso masivo de renuncias individuales. Para uno lograr consensos, tiene por supuesto que ceder. Y yo creo que ese era el espíritu de la constituyente. El espíritu era la convergencia. El espíritu era, mira, aquí todos somos distintos y todos pensamos diferente. Y todos traemos una carga, un morral de prejuicios en relación seguramente con los demás. Pero eso déjenlo allá en la puerta de la sesión plenaria de la constituyente, que ese era un poco el espíritu. Construyamos conjuntamente, pongámonos de acuerdo sobre cosas esenciales. Y yo creo que eso se cumplió. Y se cumplió en todos los debates con muchísimo respeto. A mí me tocó, por ejemplo, Cristina, ser presidente de la Comisión Cuarta con 27, 28 años. Y resulta que en mi comisión, el vicepresidente de la comisión era Álvaro Gómez Hurtado. O sea, yo estaba con uno de los personajes más importantes del país, manejando uno de los temas más delicados, porque el promedio de edad, sin contar esa comisión, era como de 72 años. Estaban los grandes juristas de Colombia, éramos solo 9 miembros de la Comisión de Justicia, pero siempre el respeto fue profundo por las ideas de los demás. No hubo grandes confrontaciones. Lo que ven ustedes hoy en día, que es lamentable, esa polarización, ese extremismo, esas ganas de pasar de la violencia verbal o de eliminación del otro en un debate, eso nunca se vio en la constituyente. Casi que la premisa mayor era, mire, aquí vinimos a ponernos de acuerdo. Busquemos los puntos de acuerdo y los encontramos. Como yo creo hoy, Cristina, que eso es posible todavía en Colombia. Yo no soy de los que cree que esto tiene que seguir abriéndose en el marco de la polarización. Incluso en el libro, en el último capítulo, voy muy en esa dirección, ¿no? Aquí es muy importante que volvamos a descubrir cuáles son los hechos y cuáles son las ideas que nos unen en lugar de seguir apostándole a la polarización, que es la antítesis del diálogo, de la deliberación, de la reflexión. Y diálogo y deliberación fue lo que hubo en la Asamblea Nacional Constituyente. Justamente, doctor Carrillo, una de las preguntas que nos llega del público es qué lecciones usted puede, digamos, sacar de ese proceso constituyente para un momento tan convulsionado y de tan pocos consensos como el que se está viviendo en este momento. Esa es una gran pregunta. Yo lo primero que creo, Cristina, y creo que lo decían los colombianos en una reciente encuesta que precisamente hizo la Universidad del Rosario, con cifras y conceptos, que uno le puede echar la culpa de los males a la Constitución
de cosas que son asunto de la política diaria y de la cultura política de Colombia. Porque yo diría, el gran fracaso, que no fue en ese momento, el gran fracaso de algunas de las ideas de la nueva Constitución ha venido por cuenta de cómo ha actuado la clase política en los últimos 30 años. Entonces, la gran pregunta es si hoy tiene la Constitución algo que decir en esta crisis social tan profunda. Y uno mira, y evidentemente hay una cantidad de normas por desarrollar, por acatar, por cumplir. La tutela, por decir algo, tuvo una edad de oro, una época de oro, sobre todo en materia del reconocimiento del derecho a la salud, pero de alguna manera estamos en un momento en que la tutela ha entrado como en un declive por cuenta del incumplimiento de las tutelas de muchos funcionarios públicos. Eso no pasaba en los primeros años de la tutela. Con lo cual, la conclusión es que uno debe tratar de revivir el espíritu de la Constitución, de cumplirla, de acatarla, no de reformarla, porque yo creo que parte de ese prurito es echarle la culpa a la Constitución de asuntos que, repito, no son asuntos de la Constitución, sino son asuntos del ajetreo político diario que lamentablemente no ha cambiado. Y no cambió, que ese es un hecho muy importante que se registra en el libro. Esto es muy importante que se sepa cuándo se tomó la decisión de revocar el Congreso vigente. Porque imagínense ustedes el escenario. 11 de marzo se elige un Congreso y se da la victoria de la séptima papeleta, vence la séptima papeleta. Y resulta que la primera de las decisiones que se toma al comenzando la constituyente, por lo menos de lo que se iba a hacer, era sacar unos actos constituyentes de vigencia inmediata. Es decir, actos que implicaban reformas del Estado proferidos por la propia constituyente. Y comienza a consolidarse la teoría de que hay que revocar el Congreso porque es incompatible una constituyente que está revolucionando a las instituciones con un Congreso que viene atrás y que pierde toda legitimidad con el proceso constituyente. Pues resulta que en esa negociación, y yo solo voté en contra, lo cuento en el libro, la contrapartida de aceptar la revocatoria del Congreso fue inhabilitar a todos los constituyentes para que se presentaran a las elecciones siguientes a la constituyente. Y ahí vino la distorsida, ahí vino la contrarreforma, porque yo creo además que las contrarreformas no han sido tanto contrarreformas de normas, sino la contrarreforma ha venido por los comportamientos políticos de los partidos en contra de una constitución cuyas costuras le molestan a mucha gente. Es evidente, por ejemplo, que todas las reformas que se hicieron al sistema general de participaciones, al sistema de regalías, a la descentralización, todas apuntan a ponerle un freno de mano a lo que algunos consideran son exageraciones del Estado Social de Derecho, con la famosa teoría esa que eso es muchos derechos y pocos deberes, que es una teoría bastante perversa, porque además los deberes obviamente que están en la Constitución, pero las constituciones se ocupan más desde las garantías de los derechos, teniendo en cuenta el surgimiento mismo del constitucionalismo. Entonces me parece que todas esas consideraciones son importantes a la hora de mirar por qué, por ejemplo, ha habido gobiernos en contravía del espíritu de la Constitución, ha habido congresos en contravía y que buena parte de los mejores momentos de la historia constitucional de Colombia de estos 30 años han sido el resultado del papel que ha jugado la Corte Constitucional en la defensa de los derechos, de los principios y de los valores de la Constitución del 91, que no ha sido la regla general ni en el caso de los gobiernos ni en el caso de los congresos. Doctor Carrillo, le traslado otra pregunta del público en el mismo sentido. La doctora Janet Rojas le pregunta si usted cree que con los problemas actuales, tanto sociales como políticos, nos encontramos en una situación pues parecida a la que dio origen de la Constitución de 1991. Yo creo que hay grandes similitudes y grandes diferencias. Hace 30 años teníamos el narcotráfico respirándonos en el cuello y la sociedad en pánico absoluto y en un grado de desesperanza muy grande. Hoy tenemos la peor crisis social que ha vivido Colombia en su historia reciente. Y para eso necesitamos es cumplir con la Constitución del 91. A mí me preguntaban los chilenos en ese ejercicio que les cuento que hice durante el primer semestre, bueno, si ustedes ya expidieron una Constitución hace 30 años, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál va a ser el resultado, además de toda esta protesta social que comenzó el 28 de abril? Y yo sí creo que hay que decir que lo primero sí es posible todavía construir consensos desde la unidad y desde la convergencia en Colombia. Yo creo que es a lo único a lo que no debemos renunciar en este momento. Y segundo, lo que está pendiente, la gran asignatura pendiente, son las reformas sociales que no hemos hecho en estos 30 años. Yo creo que la encrucijada de Colombia en este momento
Puede ser política en el mediano plazo, pero es sobre todo social, es de efectividad del Estado, es de una falta de gobernanza social. No tenemos complicados, tenemos unos escenarios muy complicados en términos de gobernabilidad democrática, porque en muchos casos ni hay gobernabilidad y por supuesto la democracia está amenazada por lo que ha venido sucediendo. Y la principal amenaza a la democracia, creo yo, es la desigualdad. Y yo creo que la Constitución fue o diseñó un instrumento muy efectivo de lucha contra la desigualdad, demostrando además que las luchas contra la desigualdad o contra la inequidad o contra la pobreza son más desafíos éticos que desafíos económicos. Esas consideraciones de que la desigualdad y la pobreza es simplemente carencia de ingreso y que se necesitan son reformas económicas para hacerlo, a mí me merecen respeto, pero creo que se quedan completamente incompletas en ese sentido. El país está en una coyuntura social donde hay que tomar medidas sociales para desactivar la crisis social. Y esos principios y esos valores están en la Constitución del 91. Por eso nosotros hemos insistido tanto en estos últimos meses a raíz de la publicación del libro y hoy con varios profesores y varias universidades involucradas en ese intento que Colombia tiene que recuperar la capacidad de consenso. La negociación con el Comité Nacional del Paro quedó totalmente en entredicho, quedó totalmente en el aire. Aquí no se desactivó ninguna crisis social y estamos esperando a ver cuál es el próximo paso después del estallido social. Y muchos dicen, no, esperémonos a las elecciones. ¿Cómo nos vamos a esperar a las elecciones? Que las elecciones va a representar es un escenario nuevo de radicalización que por supuesto vendrá. Pero como alguien decía, hagamos algo antes de seguirnos matando, que creo yo que es el punto fundamental en este momento en Colombia. Y yo creo que hay que buscar esos puntos de convergencia. ¿Por qué, Cristina? Porque uno coge los documentos que han hecho las universidades, los centros de pensamiento, las plataformas de diálogo social en los 4 últimos meses en Colombia. Y les hablo concretamente de 3 documentos, los 8 documentos que hizo la Universidad Nacional sobre los problemas de Colombia. Lo que está trabajando una asociación, una alianza de universidades alrededor de un proyecto que se llama Tenemos que hablar Colombia. Lo que ha hecho la Universidad Javeriana de Cali para desactivar la crisis en Cali, que ustedes saben, Cali estuvo en un grado de insurrección prácticamente. Lo que ha hecho el padre Harold Castilla en la Universidad del Minuto de Dios, donde recogió durante un día 9.000 propuestas de los jóvenes. Y lo curioso de todo esto es que el país no va en radicalización, sino que todavía es posible armar consensos. Uno pone todas esas piezas como un rompecabezas encima de una mesa y puede decir Colombia necesita hacer 10 reformas sociales que no se han hecho. Y pongámonos todos en las mismas, a demostrar además que hacer reforma social en Colombia no es patrimonio ni monopolio de la derecha, del centro y de la izquierda. Y de ahí ha salido precisamente la tesis de hacer una consulta popular en donde se voten las 10 reformas sociales que necesita Colombia. Ojalá, lo ideal sería que fuera en este proceso porque es compatible de elección de los consejos municipales de juventud, para lo cual se necesitan 2 millones de firmas. Ya se está terminando de hacer ese cuestionario y ya se va a presentar el comité promotor en la registraduría. Vamos a ver si el tiempo nos da la oportunidad de que eso pueda materializarse el 28 o si no, encontrar una fecha más adelante con el agravante que habría que buscar una fecha específica con el costo fiscal que eso tiene, que yo sé que la gente rechaza eso. Por eso sería ideal poder poner esas 10 preguntas a consideración de los colombianos en ese proceso de elección de los consejos municipales de juventud del 28 de noviembre. Pero independientemente de esa idea, yo creo que la clave es que todavía es posible encontrar puntos de consenso, puntos de convergencia. Lo logramos, Cristina, hace 30 años, cuando nadie daba 5 centavos. Yo lo cuento en el libro. Los periódicos, el día que se inicia la constituyente, claro, qué emoción, qué esperanza, pero todo el mundo creía que allá el consenso era imposible y se logró. ¿Por qué no vamos a ser capaces de lograr otro consenso alrededor de las reformas sociales que Colombia no ha hecho durante los últimos 30 años, basados precisamente en la filosofía del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución del 91? Doctor Carrillo, le quiero trasladar pues en ese tema del que usted habla una pregunta que nos envía uno de nuestros colegiados, el doctor Edgar, pero no alcanzó a ver el apellido aquí en el Zoom, pero él le pregunta cuáles han sido los avances de los derechos sociales en la Constitución de 1991, entendiendo pues que supuestamente estamos en un Estado social de derecho. ¿Cuáles han sido los avances que usted pues puede reconocer en estos 30 años?
Sí, yo creo que primero hay que reconocer el instrumento de la tutela como el corazón del espíritu constituyente del 91 y la herramienta más importante que ha implicado democratización de la justicia y acceso a la justicia. Por eso además los colombianos, si algo valoran del proceso constituyente, es la tutela. Ustedes recuerdan en la encuesta que hizo la universidad lo que representa un porcentaje altísimo de gente que sigue defendiendo la tutela, que no debe ser reformada, como de hecho no han logrado reformarla. Ha habido más de 60 propuestas de reforma de la tutela en los últimos años. Y yo diría, en función precisamente de la demanda de tutelas, el sector salud, por ejemplo, ha sido un sector donde ha habido evolución, donde el papel de la Corte Constitucional ha sido trascendental, pero en la misma forma los logros se quedan cortos frente a la magnitud de los desafíos que supone hoy, por ejemplo, el sector salud. El sector salud, además pensado como un derecho fundamental, como un servicio público. A mí me tocó muchas veces, y ustedes lo recuerdan en la Procuraduría, repetir esto, ¿no? La salud no es un negocio y la salud requiere, por supuesto, de supervigilancia por las instituciones de control. Muchas personas quisieron poner en entredicho las competencias de la Procuraduría para hacerlo. Entonces, donde hay un derecho fundamental, donde hay un servicio público, donde hay una función pública que se cumple en favor de la salud de los colombianos, por supuesto que tienen que darse todas las condiciones de control y vigilancia sobre ese tipo de actividades. Pero miremos todas las demás, y yo lo digo en función, por ejemplo, de lo que son las reformas sociales que se proponen hoy en día, la reforma a la educación, la reforma de lo rural, que está más suspendida que nunca. Ustedes vieron cómo hundieron la jurisdicción agraria en el Congreso de la República. Los temas ambientales que tienen que ver con lo social, porque los temas ambientales son totalmente transversales. Los derechos de la mujer, la equidad de la mujer, los derechos de los niños, tantos colectivos sociales que se están quedando por fuera del proceso de desarrollo y que sí exigen, por supuesto, una acción mucho más decidida a nivel de políticas públicas de gobierno y de Congreso. Yo creo que el balance del Congreso en 30 años en materia social es mucho más deficitario. Es más una historia de sombras que de luces. Ha habido grandes esfuerzos en materia de desarrollo social, pero uno mira, le repito, y esto no tiene color ideológico, porque yo creo que si de algo nos tenemos que sacudir es de esa pretensión de decir en Colombia que las reformas sociales solo las pueden hacer personas por presión de los violentos o solo la extrema izquierda. Yo creo que el país tiene que llegar a un momento de convergencia en donde la izquierda, la derecha y el centro sea capaz de demostrar que es capaz de hacer las reformas sociales. Y me parece que ese es un punto esencial de convergencia hacia adelante, que ojalá se lograra antes, repito, de ese precipicio en el que estamos de una elección parlamentaria y presidencial que por lo visto, por donde vamos, va a implicar un proceso extremista de polarización. Ojalá me equivoque de agudización extrema de la violencia, como se ha visto en los procesos electorales en Colombia. Porque parece que no tuviéramos ningún punto en común, que cada cual en un escenario donde hay 30 candidatos presidenciales, cada uno buscando un pedazo de la realidad nacional para ser transformado, una plataforma de ideas, por ejemplo, que en este momento llevaran a un país conjuntamente a salir adelante, como se hizo hace 30 años, yo creo que es lo que exige Colombia en este momento, y no aspiraciones individuales, vanidades personales, que además están encuadradas en hechos de la democracia y de la historia que hay que superar, y son los caudillismos, y creer que los problemas de un país los soluciona una persona que baja iluminada del cielo a plantearle las grandes soluciones a la comunidad. Hoy es tema de derechos colectivos, hoy es tema de liderazgos que tienen que ver precisamente con ese tipo de construcción colectiva. Entonces me parece que en ese sentido la agenda social sigue siendo el gran punto de convergencia que podrían los colombianos hacia el año 2022. Bueno, millones de gracias al doctor Edgar Pérez Cárdenas por esa pregunta, y quiero continuar con una pregunta del doctor Mario Córdoba Ordóñez. Él le quiere preguntar a su juicio cuál es el balance que usted hace de estos 30 años de Constitución en materia de administración de justicia, y si cree que el papel de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que se consagraron en la Carta Política pues han tenido validez o han sido bien aprovechados. Yo creo que en esa analogía de luces y sombras en materia de justicia hay muchas sombras, pero son más las luces que las sombras. Piensen ustedes en las 4 nuevas instituciones de la justicia que creó
la Constitución de 1991 en una perspectiva de una línea de tiempo histórica, y yo creo que son más los resultados positivos que los negativos. Si podemos tomar el momento actual, vamos a decir, no, esto es un desastre, esto está patas arriba, esto no tiene ningún sentido, pero si ustedes miran primero lo que fue, además la disposición del constituyente de avanzar primero en las reformas de la justicia, porque probablemente mucha gente no lo sabe, después de la constituyente vino un congresito que duró desde agosto hasta noviembre y expidió los reglamentos legales o constitucionales en muchos casos de las 4 nuevas instituciones, porque gracias a eso nació la Corte Constitucional, nació la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo. Y yo les diría que por lo menos el balance de 3 de esas 4 instituciones es un balance positivo, visto en la sucesión de 3 décadas. La excepción sería el Consejo Superior de la Judicatura porque no ha logrado precisamente ser administrador de la rama, y eso le ha pasado a la mayoría de los consejos de la Judicatura que se han creado en el mundo. Ese modelo del Consejo Superior de la Judicatura o de la Magistratura o del Poder Judicial es un modelo que sale de la Europa de la posguerra y realmente es muy cuestionado en los países que lo tienen. De resto, uno piensa qué sería la Constitución del 91 sin la Corte Constitucional. Uno qué sería para hablar de momentos importantísimos en la historia de la Fiscalía General de la Nación y contra el crimen organizado si no hubiera habido, si hubiéramos seguido con el régimen de instrucción criminal en donde era el Poder Ejecutivo el que determinaba todo. Hoy pueden llegar a decir, pues, muchos opositores es que no, la Fiscalía hoy en este momento parece un apéndice del Poder Ejecutivo, pero mírenlo en el contexto histórico y miren cómo las cosas se van adecuando paulatinamente a las circunstancias. Yo mencionaba en el día de ayer, por ejemplo, esa imputación que le hace la Fiscalía a un general sobre los falsos positivos es un paso muy adelante, y yo creo que es una de las acciones de la Fiscalía que hay que rescatar en este momento, porque se hace además articuladamente con la Justicia Especial para la Paz, en donde esperamos que ese bendito debate sobre el cuestionamiento de la Justicia Especial para la Paz pues haya terminado. Además, porque al fin y al cabo lo que deja ese balance, y la pregunta por supuesto ameritaría toda una charla mucho más larga que esto, es que realmente lo que sigue faltando en Colombia es justicia. Nosotros no necesitamos menos justicia, sino más justicia, dentro de ese argumento de que vamos a reducir el número de cortes y de no entregarle, por ejemplo, esas competencias a los entes territoriales. Y creo, como lo dice quien pregunta, todos los métodos alternos de solución de conflictos todavía merecen ser fortalecidos, ser desarrollados, ser la esencia, además, de lo que puede ser la administración de justicia. Y eso cabe mucho en la justicia local, que es lo que no hemos visto en este momento. Nosotros hicimos el año pasado en la Procuraduría, lo iniciamos en el 2018, finales del 2018, una gran consulta nacional sobre la justicia donde participaron más de 9.500 personas. Nos recorrimos todo el país y la gran conclusión es que había que aumentar los mecanismos de acceso a la justicia por un lado y las posibilidades de los métodos alternos de solución de conflictos por otra, que arrancan por supuesto de los escenarios de la justicia local, que son los escenarios donde la justicia está más debilitada. Porque ustedes van a las regiones y miran lo que ha sucedido en las investigaciones de las muertes de los líderes sociales, de las matanzas que se han dado, de todos los hechos de confinamiento que se están viendo, sobre todo en el marco de la pandemia, y llegan a la conclusión que prácticamente la justicia local no existe en Colombia. Doctor Carrillo, le voy a pasar antes de terminar unas 2 últimas preguntas que tenemos pues de los miembros del Colegio de Abogados Rosaristas. El doctor Seiler Cardona le pregunta si siente que en este pues tema que estamos debatiendo sobre la administración de justicia, que otras vías diferentes a la tutela puedan llegar a ser más rápidas y cómo se lograría eso. Sí, yo creo, como lo acabo de decir en la respuesta anterior, que el problema fundamental de la justicia en Colombia no es solo el número de jueces, sino el acceso a la justicia. ¿Por qué la tutela ha tenido tanto éxito? Porque ha sido un mecanismo efectivo de acceso a la justicia. Y cualquier otra reforma que vaya en la dirección de fortalecer, por ejemplo, la justicia municipal, la justicia agraria, la justicia indígena, la justicia de la base de la pirámide, como se dice ordinariamente, porque ahí están en todas las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas, están en la base de la pirámide. Uno llega arriba y claro, las grandes controversias judiciales del país tienen juez y tienen debate judicial y tienen doliente, digamos así. Pero en los temas de la justicia local
no hay doliente. Allí eso es secundario. Y eso es un mecanismo absolutamente perverso, porque ahí comienza la impunidad. Comienza la impunidad en el enfrentamiento de unos vecinos que termina con la muerte del vecino o con una matanza en una comunidad rural, por ejemplo, sobre la cual jamás va a haber un resultado judicial. Entonces me parece que lo que hay que hacer es voltear esto y comenzar a trabajar en la justicia local. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes fallas. Ese principio de descentralización de la justicia que quedó en la Constitución del 91 es un principio totalmente ignorado. La justicia está completamente centralizada, como está todo el Estado colombiano en este momento después de la pandemia. Yo me he recorrido unos 5 departamentos del país hablando de la propuesta de la consulta popular en las últimas semanas, y el reclamo de todos los gobernadores y de todos los alcaldes es la forma como su vida hoy en día se restringe a ir al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Planeación Nacional a pedirle recursos al gobierno central. Eso no puede ser. Yo creo que una de las grandes transformaciones de este país va a ser el regresar a todo ese debate de la autonomía territorial, de la entrega de recursos a los municipios con controles, por supuesto, a los temas de la regionalización, porque ese es un gran debate que ha estado metido en el corazón del nacimiento de los partidos, de las grandes tendencias ideológicas del país, pero ese es un asunto que no hemos sido capaces de resolver. No por llegar al federalismo absoluto, pero sí por decir que los problemas los tienen que resolver las comunidades y las sociedades y los gobiernos en el plano de lo local. Y es muy poco lo que hemos hecho en esa materia, y ese es un gran vacío que viene desde el 91. Porque lamentablemente, independiente de que teníamos un sabio en esa materia, que era el profesor Orlando Falsborda, los temas del ordenamiento territorial quedaron en manos delegados a una ley de ordenamiento territorial, y la Constitución hizo muy poco en esa materia. Doctor Carrillo, yo quisiera que cerráramos con un tema que también hace que estemos viviendo pues un momento muy especial, que es pues esta firma del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Hace 30 años pues justamente el proceso constituyente pues tenía ese elemento tan importante como fue la desmovilización del M-19. Y pues en esta oportunidad también pues vivimos este momento convulsionado tras un proceso histórico muy importante en el que usted pues también fue protagonista. Y quiero trasladarle la pregunta del doctor José Vicente Sánchez Barrera. Él le pregunta, doctor Carrillo, ¿cuál es su percepción de haber incorporado los acuerdos de La Habana a la Constitución Política de Colombia, sabiendo que no fue refrendado por la ciudadanía en el plebiscito? Sí, yo creo que la respuesta va en dos sentidos. Primero, una respuesta de carácter de la variable política, que era indispensable para el gobierno de ese entonces que tuviera la fuerza constitucional, y lo logró por un procedimiento de reforma de la Constitución que fue el Congreso. Y en segundo lugar, por supuesto, el desconocimiento, digámoslo así, que es la pregunta que suelen hacerse quienes se oponen a que sea materia constitucional, en el sentido de si era necesario o no que entrara a la Constitución como tal. Yo lo que creo, Cristina, es que tanto lo uno como lo otro es un debate que tenemos que superar, porque ha sido nosotros, dentro de todo este escenario que estamos construyendo en este momento, hicimos, por ejemplo, un ejercicio con algoritmos de cuáles son los temas más polarizantes y los temas menos polarizantes de la sociedad colombiana en este momento. Y uno de los temas menos polarizantes es el tema ambiental, curiosamente. Pese a todas las discusiones del fracking y todo lo que ustedes quieran, no hay algo menos polarizante que el tema del medio ambiente, sobre todo en las nuevas generaciones. Y el tema más polarizante siguen siendo los acuerdos. Y yo ahí distingo un poco el proceso de los acuerdos, donde pudo haber cometido fallas muy grandes en el proceso mismo que llevaron precisamente a que sucediera lo que sucedió en octubre del 2016, y los contenidos de los acuerdos. Yo creo que en materia de contenidos de los acuerdos es necesario avanzar en muchos de los contenidos de los acuerdos. Si quedaron heridas abiertas, si quedaron heridas que nunca cicatrizaron, precisamente por el proceso mismo, que yo insisto, a uno le puede dar razón a algunos de que el proceso no fue un proceso, digamos, absolutamente pegado a la realidad política de lo que sucedió en el plebiscito del 2016, sino que se forzó de alguna manera que entraran a la Constitución por la vía del Congreso, pero ya es un hecho y está en la Constitución, y tiene la bendición de tres ramas del poder público, porque era el Ejecutivo, que en ese momento los presentaba, pasó por el Congreso y tuvo la bendición de la Corte Constitucional, que eso no es menor en un Estado donde se respetan las instituciones y los caminos institucionales. Pero lo que queda suelto es lo político, indiscutiblemente. Y lo político hay que repararlo.
esa herida hay que cerrarla y hay que cerrarla de alguna manera. Yo creo que parte de todo este ejercicio de buscar un punto de convergencia es ver cómo cerramos eso, cómo hacemos cicatrizar esa herida tan profunda. Y yo pienso que eso se hace con base precisamente en una gran convocatoria nacional alrededor de algunos de los temas de los acuerdos que pueden ser divisivos, que no creo que sea específicamente la Justicia Especial para la Paz, me parece que ese es un caballito de batalla bastante equivocado, pero que tiene que ver con las reformas que se quedaron dentro del tintero y que se siguen quedando dentro del tintero, porque llegamos a esta paradoja que es lamentable y es llegar a decir, pues se consagraron los acuerdos de paz en la Constitución, pero pues no se están cumpliendo. Y un poco el balance, ustedes vieron el informe que presentó la Contraloría ayer o antes de ayer, que corresponde a la línea de un informe que hacíamos conjuntamente durante mis 4 años la Procuraduría y la Contraloría para llegar a la conclusión que lo que ha pasado con los acuerdos es que se están incumpliendo. Entonces volvemos un poco a lo que le pasó a la Constitución del 91. Una maravilla de declaración de principios y de valores, pero sin desarrollo legal, sin cumplimiento a nivel de los ciudadanos y sin acatamiento de buena parte de las disposiciones de los acuerdos mismos. Luego, que me parece que de nuevo el tema de la convergencia alrededor de las reformas sociales que necesita el país, donde hay cosas que están en los acuerdos, como el capítulo étnico, como la reforma rural, como los temas de democracia participativa, que yo creo que son indispensables para seguir defendiendo la democracia, porque en últimas acá de lo que se trata es de salvar esta democracia. Y la peor amenaza que tiene en este momento la democracia, no me cabe la menor duda, es la pobreza y la desigualdad. Un país en donde, como decía el director del Banco de Alimentos de Bogotá, donde el 42% de la población llega a la noche con 2 comidas y el 21% llega con una comida, y no hay que ser populista para decir esto, es un país enfermo desde el punto de vista social, y ahí es donde yo creo que el bisturí hay que ponérselo más a las reformas sociales, que son reformas legales, que no implican reformar la Constitución, más que a reformas políticas que van a exigir seguramente una constituyente más adelante si ello llega a ser necesario. Doctor Carrillo, pues se nos acaba el tiempo y quiero agradecerle por esta pues extraordinaria jornada de reflexión sobre la Constitución de 1991, por la apertura a compartir pues todos estos recuerdos de un momento del cual usted fue testigo excepcional. Agradecerles a todos los miembros del Colegio de Abogados Rosaristas que se conectaron con nosotros por este Zoom o que están conectados en este momento por el Facebook Live, y recordarles pues que esto hace parte de un ciclo de tertulias que estamos haciendo en el Colegio de Abogados Rosaristas para hacerle pues un homenaje a este proceso que justamente pues el pasado 4 de julio cumplió 30 años. Todas estas conversaciones van a estar en un libro en homenaje a estos 30 años, del cual pues el doctor pues Francisco Boada ha sido pues el gran líder de recoger pues múltiples testimonios, entre ellos pues esta posibilidad que nos ha dado la virtualidad y la pandemia para encontrarnos en el colegio de esta manera tan especial. Veo pues muchas personas muy queridas y conocidas conectadas, a las cuales también la saludo muy especialmente. Doctor Carrillo, millones de gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Doctor Francisco Boada, muchas gracias. Todo mi reconocimiento al Colegio de Abogados Rosaristas por esta gran jornada, y sigan contando conmigo para todo lo que sea defender este legado constitucional, revivir el espíritu de la Constitución del 91 que nace en ese claustro y que es además nuestro gran compromiso generacional. Nosotros somos la generación de la constituyente y hasta las últimas consecuencias tenemos que seguir procurando que se cumpla con ese mandato constitucional. Muchas gracias, doctor Carrillo. Y como nos lo anuncia aquí la doctora Sonia Sandoval, quien escribe en el chat, son testimonios históricos que por supuesto quedarán y perdurarán ahora que tenemos la facilidad de tener estos testimonios grabados y consultables en cualquier momento. Y así queremos pues que quede esta compilación de tertulias, y su aporte pues es fundamental para la construcción de la historia y sobre todo para dar testimonio a las generaciones actuales y las generaciones por venir, que pues ven en esta etapa y en los actores fundamentales de ese proceso constituyente en ustedes por supuesto, una reseña y un punto orientador muy importante en lo que corresponde no solamente a los ciudadanos comunes y corrientes, sino también a los alumnos de las facultades de Derecho, que están en este momento
viendo o empezando a ver historia constitucional. Estos son documentos vivos, documentos con los testigos directos, con los protagonistas directos de la historia. Así que muchas gracias, doctor Carrillo, muy amable, y en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas, también a la doctora Cristina Castro, quien ha acompañado estas tertulias en las entrevistas, y por supuesto a todos los integrantes de este Zoom y de los que participaron en el Facebook Live. Tendremos ya una tertulia de cierre con otros protagonistas del proceso constituyente. Los invitamos a que nos sigan y próximamente estaremos anunciando nuestro cierre de este ciclo de tertulias. Así que muchas gracias y muy buena noche. Gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctora Cristina. Abrazos para toda esta maravillosa audiencia del Colegio de Abogados Rosaristas. Muchas gracias. A Juliana Oliveros, muchas gracias por su contribución y el apoyo detrás de este ejercicio de nuestras tertulias. Muy amables y muy buena noche. Hasta pronto, que estén bien. Gracias.